Se estima que más de 20.000 casos de adopciones irregulares podrían existir en nuestro país. Se trata de niños que fueron arrebatados de sus padres al momento de nacer. La asistente social me dijo que yo no era apta para criar a mis hijas. Yo me di cuenta después de 40 años que mi hijo, que nació vivo, él puede estar vivo en alguna parte del mundo. ¡Hijo y madre del silencio! ¡Ahora! ¡Y siempre! Une adoption, c'est une acculturation. On enlève quelqu'un de son pays, on lui enlève sa culture, on lui enlève sa langue, on lui enlève son prénom, son identité, on le dessape et on le modèle sur autre chose. Connaître ses origines, c'est quand même indispensable à tous. L'objectif, c'est de connaître d'où on vient et pourquoi on est là, et c'est déjà beaucoup. Tenemos poco tiempo porque nuestras madres se están muriendo. Uno, dos. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage. Pour le Libertin, je suis à Santiago, capitale du Chili. Alors pas pour vous parler de paysages ou de voyages, mais plutôt pour vous raconter un passage sombre de l'histoire chilienne et internationale. Durant la dictature militaire d'Augusto Pinochet, près de 20 000 enfants ont été adoptés à l'international sans le consentement de leur famille biologique. Ils ont été envoyés vers le Brésil, le Canada, les États-Unis, mais aussi vers des pays européens, comme la Suède, l'Italie ou encore la France. Il y a quelques semaines, comme vous sûrement, je n'avais jamais entendu parler d'adoption irrégulière ou forcée et je me doutais encore moins de l'ampleur du phénomène. Et puis j'ai assisté à une rencontre ici au Musée de la Mémoire autour du trafic d'enfants et des adoptions irrégulières. Nos reunimos en el 5º Congreso sobre tráfico de niños y niñas por adopciones ilegales. Un espacio que no solo nos convoca a reflexionar, sino también a reafirmar nuestro compromiso inquebrable con la búsqueda de la justicia para miles de víctimas de esta tragedia. Durant ces 2 jours de convention, des experts et des représentants ont présenté des analyses sur les mécanismes de ces adoptions irrégulières. Mais c'est en entendant le témoignage des mères que j'ai vraiment saisi toute l'horreur et la violence de cette affaire. Chacune a vécu une histoire différente et pourtant, toutes ont subi des pressions institutionnelles et toutes ont perdu la garde de leur enfant. Me la quitaron. Ellos fueron porque estaban bajas de peso. Y de la noche a la mañana no la vi nunca más. La asistente social me dijo que yo no era apta para criar a mis hijas, que no tenía la situación económica para cuidarlas, pero ellos jamás, ni una asistente social me visitó mi casa. ¿En qué condiciones vivía yo? Yo tenía 18 años. Me dijo, no, tu hija se van a adoptar las dos juntas y así de fría, mujeres muy frías. En sortant de la convention, j'ai rencontré plusieurs mères qui, comme Maria, avaient subi des manipulations. Et en discutant avec elles, j'ai compris que les mécanismes pour séparer les enfants de leurs parents biologiques étaient extrêmement vicieux. L'une des méthodes les plus employées était de faire croire aux parents que l'enfant était mort-né. C'est ce qui est arrivé à Amelia. Elle n'a compris que bien plus tard que son enfant n'était sûrement pas mort, mais bien vivant, quelque part en dehors du Chili. Y había nacido bien, lloró, yo lo vi nacer. Y en la noche me fueron a avisar, me durmieron después que tuve mi parto y me dijeron que mi hijo había fallecido, que lo habían trasladado a otro hospital de la región y que no había sobrevivido. Y mi hijo estuvo sano en mi vientre hasta el último minuto. Yo descubrí eso porque justamente la agrupación Hijos y Madres del Silencio estaba pasando un reportaje en la televisión. Y yo digo, pero ¿por qué esta señora está contando mi historia? Porque era exacta, me entregaron un ataúd cerrado, me pagaron todos los servicios fúnebres y le entregaron a mi marido y lo llevaron directamente del hospital al cementerio a enterrarlo. No me dejaron ir, no dejaron hacer un velatorio, nada. Entonces la señora contaba exactamente lo mismo. Y yo dije, oye, a mi hijo se lo robaron. Y empecé mi búsqueda. En entendant l'histoire d'Amelia, plusieurs questions se posent. Comment est-ce possible? Qui a permis ça? Pour mieux comprendre, il faut se remettre dans le contexte de la dictature militaire. Tout commence le 11 septembre 1973. Le général Augusto Pinochet, grâce à l'aide des États-Unis, prend le pouvoir par la force, attaque le palais présidentiel et provoque la mort du président socialiste Salvador Allende. C'est le début d'une dictature qui va durer près de 16 ans.
Pendant cette période, le régime s'impose par la terreur. Arrestations massives, tortures, disparitions, assassinats. En tout, près de 40 000 personnes sont arrêtées et plus de 3 000 personnes ne reviendront jamais. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme de violence bien plus insidieuse. Car Pinochet, c'est aussi un fervent défenseur du néolibéralisme radical. Moins d'État, moins d'aide sociale, plus de responsabilités individuelles. Les plus pauvres déjà en difficulté se retrouvent alors encore plus précarisés. Résultat, c'est une réelle crise sociale qui s'installe dans le pays. Mais le régime voulait donner à tout prix l'image d'un pays stable à l'international. Alors l'une des stratégies les plus troublantes pour y parvenir a été d'envoyer les enfants les plus pauvres à l'adoption à l'étranger. Era fundamentalmente utilizar la adopción como un mecanismo para promover que la dictadura estaba desarrollando políticas en pro de la infancia y generar una campaña, en el fondo, de blanqueamiento de imagen respecto a la dictadura y la violación a los derechos humanos. O sea, lo que querían demostrar en el fondo era que Chile podía llegar al superar el subdesarrollo, demostrando que había una disminución de niñas y niños pobres y en estado de desnutrición. Que eso fue una de las principales políticas que, por ejemplo, tuvo el presidente Salvador Allende respecto a la unidad popular. Un foco en la infancia. Entonces, en el fondo era criticar la unidad popular a través de desarrollar una política que exhibiera mejores cifras, mejores datos. Y eso se lograba a través de la adopción porque era reducir la cantidad de niños en situación irrégular, sacándolo fuera del país, reubicándolo en otras familias. Vous l'avez compris, ces adoptions n'étaient pas une réponse à la pauvreté, mais elles servaient un objectif politique et diplomatique. Pour cela, l'État s'est appuyé sur des médecins, des assistants sociaux, des juges, et tous ont contribué à faire passer ces mères pour inaptes, trop jeunes, trop pauvres, trop instables, alors même qu'ils ne savaient pas si elles étaient réellement en incapacité d'élever leurs enfants. Et tout cela s'est fait dans un cadre présenté comme légal. Yo hablo más bien de adopciones forzadas o adopciones a través de mecanismos forzados. Ilegal es un concepto, una categoría más difícil porque digamos, estos niños salieron con documentación oficial a través de tribunales de familia, entonces, claro, es como a través de procedimientos legales, pero con mecanismos forzados de separación de los niños de su familia. Pendant des décennies, ces pratiques ont été étouffées parce que ceux qui les avaient organisées occupaient encore des postes influents au sein de l'État. Ce n'est qu'au début des années 2010 que l'affaire commence à être prise au sérieux. Les premiers témoignages émergent, les récits se croisent et des mères se reconnaissent dans les histoires des autres. De là naissent les premières associations comme Hijos y Madres del Silencio qui étaient justement à l'initiative de cette convention. Bueno, en el 2014 se presentaron algunas publicaciones de los medios Ciper Chile, en donde mostraban apropiación de niños y cambio de niños entre las familias. Y ahí empezamos a buscar. Yo busco a mi hermana, que nació en el año 72, y en ese proceso de búsqueda me encuentro con otras personas que tenían las mismas necesidades que nosotros. Nos encontramos y hicimos un grupo Facebook, ¿sí? Entonces empezamos por las redes sociales y pronto nos dimos cuenta cómo fuimos creciendo. Lamentablemente, o sea, es importante que fuimos creciendo, pero el crecimiento va de la mano con la cantidad de víctimas que hay. Entonces también es doloroso. Aujourd'hui, Hijos y Madres del Silencio est un acteur majeur de la lutte pour la reconnaissance des victimes des adoptions forcées. Leur combat est porté par une exigence, celle de la justice. Ils organisent des marches, prennent la parole dans les médias, interpellent les autorités et participent à de nombreux congrès internationaux. Es la única forma que los estados se hagan cargo. Las mamás ayudamos que ellas se empoderen de su búsqueda, que ese dolor lo transformen en fuerza. Mamás que jamás, porque vivimos en un tiempo y ellas crecieron en dictadura, fueron madres en dictadura, que jamás habían pensado salir a marchar. Y ahora marchan por la justicia y buscando a sus hijos. Hijos, madres del silencio, hijos robados de casi nuestros vientres en la dictadura. Bailo y danzo y canto con nuestros hijos hasta encontrarlos. Yo hace varios años que ya trabajo con la agrupación, hace 5 años, y me involucré para poder ayudarle a nuestras, sobre todo a las presidentas y a las dirigentes de la agrupación, que son mujeres que tienen una voluntad de oro. Ellas han sacrificado sus vidas personales por ayudarnos a buscar a nosotros.
Entonces yo sentí ese compromiso y sentí ese deber de estar porque están buscando a mi hijo, y al hijo de todas mis compañeras. Me han ayudado psicológicamente mucho las madres, los grupos, porque somos como una familia. Cet accompagnement par Hijos Madres del Silencio est unique, car un tel traumatisme crée un lien entre les personnes qui l'ont vécu. Chaque semaine, des réunions sont organisées pour leur permettre de parler et de partager ce qu'elles ont vécu. J'ai pu assister à l'une d'entre elles et c'était une expérience particulièrement émouvante. Dice, mira, aquí sale que tu hija nació tal día, tal fecha, la gemela tuvieron como 2 minutos de diferencia al nacer, y mi hijo y tu hija estuvieron en la incubadora un día completo, haciendo que a él le dieron la información a las 10 de la noche que mi hija recién había muerto, a mi mamá que estaba en el hospital a las 5. Todas las semanas están llegando casos nuevos en que ellos necesitan contar su historia y nos vamos fortaleciendo también de la historia de los demás. Las mamás que ya vienen se van acordando de detalles que le han sucedido en el parto o en el robo de su hijo. Y me muestra, yo no podía creerlo, le dije, hijo, esa señora está hablando y es exactamente lo que me pasó. Entonces es una instancia muy fuerte para nosotros, que agotados emocionalmente, es full, donde todos cuentan su historia, cuentan su dolor, comparten su dolor y como tú viste, no todos pueden contar lo que les pasa en sus casas. Entonces es como una terapia, ¿sí? Que sin ser profesionales se realiza. Es un bonito momento y un encuentro. L'accompagnement de l'association passe aussi par un travail de réunification entre les enfants adoptés et leurs familles biologiques. Pour cela, l'association mise beaucoup sur les réseaux sociaux pour lancer des appels, partager des pistes et parfois permettre des retrouvailles. Aujourd'hui, plus de 350 personnes ont pu retrouver un membre de leur famille grâce à leur aide. C'était justement le cas de Maria qui avait retrouvé ses filles peu de temps avant la convention. Encontré a mis hijas, ella me encontraron un nieto, me mandaron un mensaje y yo no lo aceptaba porque como estaba en italiano, no sabía. De marzo recibí la noticia que están vivas, que están bien. Y hay una que me llora, mamá, no me saques de mi corazón, de tu corazón. Yo le digo, hija, jamás la he sacado de mi corazón. Porque ella es lo único que quiere, venir a Chile, conocer sus raíces. Mis nietos me quieren abrazar, tengo 5 nietos hombres, imagínense, y aquí tengo 4. Me aumentaron mis nietos. ¿Cómo no voy a estar feliz? Mais aujourd'hui, beaucoup de membres de l'association sont toujours à la recherche de leurs proches disparus sans certitude de les retrouver un jour. C'est aussi pour cela qu'ils demandent justice, pas seulement pour faire la lumière sur le passé, mais surtout pour obtenir des mesures concrètes, comme l'accès facilité aux tests ADN, la levée des barrières administratives et surtout que l'État reconnaisse sa responsabilité dans cette affaire. Quiero que el Estado se haga cargo, que este trabajo que hacemos intensamente, que nos agota emocionalmente y físicamente, que lo haga el Estado y que nosotros seamos solamente que veamos que se cumpla. Y aquí el Estado, la responsabilidad que tiene es darnos primero el banco de ADN gratuito donde podamos comparar con mucha gente chilena. Yo ya tengo mi ADN pero en Estados Unidos, pero no es lo mismo que tenerlo aquí, porque a lo mejor nos vamos a encontrar más rápido. Y quiero que el Estado a nosotros condene a los culpables y a nosotros nos indemnice con una disculpa pública, con lo que podamos nosotros sentirnos un poco más tranquilas. Ya perdimos la crianza de nuestros hijos, ya no los tuvimos y eso es muy doloroso, porque tú te das cuenta, yo me di cuenta después de 40 años que mi hijo que nació vivo, él puede estar vivo en alguna parte del mundo. Yo lo que quiero es encontrarlo. Début juin 2025, le président Gabriel Boric a annoncé la création d'une banque nationale d'ADN pour faciliter l'identification des personnes adoptées de manière irrégulière sous la dictature. Crearemos un banco de huella genética que permitirá contar con una vía extrajudicial para la búsqueda de orígenes y posibilitar la reunificación familiar de tantos bebés que fueron robados durante tanto tiempo y entregados a familias extranjeras. Cette mesure a été saluée par les associations de victimes comme une avancée importante.
Mais pour beaucoup, elle arrive peut-être trop tard. Tenemos poco tiempo porque nuestras madres se están muriendo, ¿sí? Tenemos muchas mamás que en estos momentos no pueden venir a acompañarnos, que nos acompañan desde su corazón, porque tienen problemas físicos, porque la edad avanza. Sus hijos ya hay unos que tienen 50 años, o sea, imagínate la mamá. Y esto no ha sido tan rápido como para darle solución, para buscar justicia y encontrar a sus hijos. Pendant ces 2 jours de convention, j'ai réellement compris ce que signifiaient les adoptions forcées. Ce qui m'a marqué, ce sont ces mères, ces pères, ces frères et ces sœurs qui continuent à chercher un proche disparu pour combler un vide qu'ils ont longtemps dû taire. J'ai vu des femmes transformer leur douleur en énergie, en solidarité, en combat. Elles se soutiennent, se relaient et réclament justice ensemble. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais cette recherche les oblige à revivre en boucle et en boucle le moment douloureux où on leur a arraché leur enfant. Et malgré ça, elles avancent ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé en entier cet épisode consacré aux bébés volés au Chili. Dans le prochain épisode, on traversera l'Atlantique pour avoir le point de vue de ceux qui ont été adoptés. Vous allez le voir, ils ont d'autres problématiques, d'autres questionnements. Et souvent, ils ne savent pas qu'ils ont été arrachés à leur famille biologique et que certains de leurs proches au Chili les recherchent actuellement. Je vous invite donc à aller voir la suite de ce reportage s'il vous a plu. Et sinon, il y a plein d'autres reportages disponibles sur la chaîne YouTube du Lilbertin. Ya a la población francesa, que en Francia hay muchos niños y niñas que se llevaron de Chile, que ellos piensan que los documentos que están en la adopción son verdad, que les decían que sus mamás eran prostitutas, que sus mamás eran alcohólicas, pero quisiera que vinieran a ver aquí que eso es mentira, que hay miles de madres que los esperan con los brazos abiertos, que no tengan miedo, que aquí están sus mamás esperándolas y que les queda poco tiempo.